Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta sesión vamos a continuar con el estudio de las ecuaciones no lineales y su solución. En este caso vamos a estudiar el método de la regla falsa. Si bien el nombre es así, regla falsa, esto sería una deformación del el nombre que estaba en italiano, regula falsi, y que se fue deformando y quedó como regla falsa, pero en italiano quiere decir raíz falsa. Entonces, este método es otro método iterativo para encontrar la raíz de una ecuación no lineal homogénea. Objetivos de esta sesión va a ser entender el método de la regla falsa, aplicarlo y apreciar las ventajas y desventajas. Este método entonces es un método iterativo, igual que el método de la bisección, y también es un método cerrado y trabaja análogamente al método de la bisección. Entonces, dada una ecuación no lineal homogénea de la forma f de x igual a 0, también nosotros vamos a necesitar de un intervalo cerrado AB en el que se encuentre la raíz de esa ecuación. Este intervalo cerrado AB puede estar dado ya sea por medio de los datos que a nosotros nos provean cuando nos pidan la solución de la ecuación o porque nosotros hemos podido graficar a la función y ver en la gráfica dónde se ubica la raíz y poder establecer un intervalo cerrado que la contenga. En este caso, a diferencia del método de la bisección, no se divide al intervalo en subintervalos iguales, digamos, a la mitad, sino que ahora el valor que nosotros vamos a ir considerando aproximación de la raíz es el punto donde la recta secante a la curva corta al eje X, como vemos en este gráfico. Entonces, si yo tengo la gráfica de la función, que sería esa, acá tendríamos la raíz en el XR y yo voy a determinar un intervalo AB que la contiene. Entonces, nosotros, como es un método iterativo, para cada iteración vamos a ir teniendo un subintervalo. Entonces, el intervalo inicial lo tomamos como el A0, B0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar el f de A0 yendo hasta la gráfica y después yendo hasta el eje. Y con el B0 lo mismo, vamos a ir del B0 hasta la gráfica de la función y de ahí vamos a ver en el eje Y quién es el f de B0. Entonces, cuando yo tengo este punto y este punto, trazo la recta que contiene esos dos puntos, que no es más que la recta secante a la curva en este caso. Donde esta recta secante corta el eje X, ahí vamos a tener nosotros la primera aproximación a la raíz. Entonces ustedes pueden fijarse que ya desde el A0 me acerqué un poco hasta la raíz. ¿Qué se observa acá? Que con esta recta secante y con este punto quedan determinados dos triángulos. El triángulo EDA y el triángulo ABC. Para encontrar la fórmula que determina a este X1, nosotros vamos a trabajar con semejanza de triángulos y con estos dos triángulos que quedan acá determinados. Entonces, los triángulos estos son semejantes, ¿sí? Había una propiedad de semejanza que decía que dos triángulos semejantes cumplían que el cociente entre esta longitud y esta longitud
es igual al cociente entre esta longitud y esta longitud. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en esta ecuación. ¿Qué pasa acá? Nosotros vemos un menos, pero ese menos es porque esta parte es negativa y entonces lo hacemos para compatibilizar estas dos situaciones. Entonces, nosotros conocidos tenemos primero tenemos conocidos el A0, el B0 y después sus imágenes, el f de A0 y el f del B0. Y el único que no conocemos es el X1. Entonces, fíjense, esto que nosotros tenemos acá, esta medida es el f de B0. Y esta medida que tenemos acá es el B0 menos el X1. Esta longitud que está acá sería el menos f de A0. Y esta longitud que está acá sería el X1 menos el A0. Entonces, de esta igualdad vamos a despejar X1, porque este sería el valor desconocido. Entonces, trabajando con propiedades de las proporciones o de las razones y proporciones, ¿qué nos queda? Que X1 menos A0 por f de B0 es lo mismo que menos f de A0 por B0 menos X1. De ahí, efectuando todas las propiedades distributivas y haciendo pasajes de términos, extrayendo factores comunes y demás, podemos lograr esta fórmula de X1. Entonces, este es el X1 en función de A0, B0 y sus imágenes, ¿sí? Entonces, así como se encuentra el X1, nosotros podemos decir que cada iteración se va a ir encontrando en función del subintervalo que la contiene. Entonces, cuando después yo tomo este valor como A1 y este como B1, voy a lograr por acá, cuando yo trace otra secante, otro valor. Después voy a tomar ese valor como otra vez extremo del intervalo con el B0, o que ahora es B1, y se van a convertir en el A2, B2, y voy a encontrar otro valor cercano a XR más próximo. Entonces, esa forma yo la puedo ir generalizando. Entonces, en función de esta primera forma, yo puedo decir que la fórmula general yo la puedo escribir como el xy más 1 igual a sub i por f de b sub i menos f de a sub i por el b sub i sobre ¿quién? Sobre f de b sub i menos f de a sub i. Entonces, tenemos que fijarnos un poquito cómo está la fórmula. Fíjense, acá tenemos el f de b menos y acá tenemos el f de a. Entonces acá debajo tenemos que seguir esa misma línea. Si el f de b estaba delante, acá tendremos el f de b delante. Y el f de a detrás del signo y acá el f de a detrás, ¿sí? Esta sería la fórmula general en función del intervalo a sub i, b sub i. Con i mayor o igual que 0, así integramos esta primera expresión también dentro de esta genérica. Entonces, esta le vamos a llamar nosotros la primera fórmula del método, porque es la primera que podríamos obtener. Pero, ¿qué pasa? A partir de esta fórmula, nosotros podríamos ir a su vez despejando o trabajando algebraicamente e ir logrando otras fórmulas más. Entonces, si nosotros al X1 lo escribimos ahora así, fíjense qué se ha hecho aquí. Como acá tengo en el numerador una resta,
¿yo qué podría hacer? Podría distribuir esta resta de abajo en cada uno de estos términos, que es lo que se hace acá. Entonces, después vamos a ir trabajando algebraicamente. En algunos casos vamos a sumar y restar un mismo valor para hacer algunas asociaciones que están en el apunte mostradas y de ahí lograríamos esta otra expresión. Entonces, esta expresión sería una nueva expresión de x1. Se llega al mismo valor por este camino que por este camino. Entonces, así como se generalizó esta primera forma a esta primera fórmula, esta segunda forma también se va a poder generalizar a esta segunda fórmula. Entonces, el xi más 1 va a estar en función de a sub i y de b sub i. Entonces, si acá tengo b0, acá vamos a tener bi. Acá tengo b0 menos a0, así que acá tendríamos bi menos ai. Acá, fíjense, yo tengo el b0 y acá tengo su imagen. Entonces, acá tengo bi y acá tengo su imagen. Y acá, fijémonos, yo acá tengo bi menos ai. Y abajo yo tendría las imágenes de estos de arriba en el mismo orden. F de bi menos F de ai. Con el i mayor o igual que 0. Para poder incluirla a esta primera fórmula. Entonces, esta sería la segunda fórmula general del método. Y podríamos todavía encontrar una tercera, pero no la vamos a trabajar, porque estas son las más comunes y más fáciles de trabajar. Entonces, como este método, al igual que el método de la bisección, eran métodos cerrados que trabajan con un intervalo cerrado que contiene la raíz, siempre se van a mover las fórmulas en función de ese intervalo que iteración tras iteración se va achicando. Y para nosotros, que sea más fácil de trabajarlo, a los intervalos los vamos llamando a sub i, b sub i. Pero también al intervalo se lo puede simbolizar o se lo puede notar de otra forma. Entonces, la fórmula sería también de otra forma. Entonces, si al intervalo que contiene la raíz lo consideráramos así como el x sub i menos 1, x sub i, con x los dos extremos, entonces, ¿qué pasaría? El que está en el medio sería el x sub i más 1. Fíjense, tengo el i y el i menos 1. Entonces, el nuevo que yo construyo siempre está en este intervalo. Entonces, el nuevo sería el x sub i más 1 y el x sub i menos 1 se comportaría como el a sub i y el x sub i se comportaría como el b sub i. Entonces, estas fórmulas se pueden reescribir como esta forma o esta forma. O sea, estas dos fórmulas, la primera y la segunda, se podrían reescribir de esta forma que tenemos acá. Estas fórmulas muchas veces son las que se trabajan cuando nosotros programamos. A la hora de programar los métodos muchas veces se trabajan con estas fórmulas más generalizadas, pero sin problema también se podrían programar cualquiera de estas otras. O sea, eso depende de el programador. Vamos ahora a ver el algoritmo. Entonces, vamos a ir viendo cuáles serían los pasos que vamos a ir recorriendo. Entonces, en la primera iteración, el intervalo inicial, el AB, como ya les comenté, el AB se considera A0, B0. Entonces, la gráfica es la misma que teníamos recién y ahora no nos hace falta en cada iteración deducir la fórmula, porque ya las conocemos. Entonces,
vamos a calcular el x1 aplicando cualquiera de las dos fórmulas, la que más cómodo nos resulte, o la primera o la segunda. Cuando yo tengo calculado mi primer valor x1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar similar al método de la bisección. Vamos a evaluar los productos f de b0 por f de x1 y f de a0 por f de x1 para poder determinar en qué intervalo está. Fíjense ahora en qué intervalo está la raíz, porque ahora me va a quedar este primer intervalo chico y este segundo intervalo grande. Entonces, en alguno de esos nuevos subintervalos va a estar la raíz, o acá o acá. Para nuestra situación, estamos viendo que la raíz está entre el x1 y el b0. Entonces, quiere decir que este producto, el f de b0 por el f del x1, sería el negativo. Entonces, si ese producto es el negativo, significa que la raíz, la xr, está en el intervalo x1b0, ¿sí? Entonces, este nuevo sería el próximo intervalo para la próxima iteración o para la próxima aproximación. Entonces, ese intervalo, el x1b0, es el que se convertiría en el nuevo intervalo a1, b1. Si fuera el otro producto el que es negativo, sería que la raíz está en el a0x1 y entonces el intervalo a0x1 es el que se convertiría en el intervalo a1b1 para la próxima iteración. Entonces, en el caso nuestro será, o sea, en el caso de la gráfica es la situación que se da. Para calcular la segunda aproximación, vamos a mirar ahora el segundo gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ahora, el A0, ya me olvido, ¿sí? El X1 se convirtió en mi A1 y el B1 es el mismo B0 de antes. Entonces el B1 vuelvo a tomar el punto B1 f de B1 y ahora tomo el punto A1 f de A1. Por ahí trazo la nueva recta secante y así aparece el X2, que como ya vemos desde A1 se acercó un poquito más a la raíz. Entonces, nuevamente, vamos a usar cualquiera de las dos fórmulas, o la primera o la segunda, en función ahora del intervalo A1, B1. Entonces, la XR está en el A1, B1. Entonces, la nueva aproximación a la XR va a estar con esos extremos. Entonces, nuevamente, después que lo calculamos, deberíamos evaluar qué pasa con los productos. Pero acá, como ya tenemos dos iteraciones, es buen momento para empezar a calcular los errores. Entonces, calcularíamos el error de entre x2 y x1 como el valor absoluto de x2 menos x1 y veríamos si eso es menor que el épsilon. Con el épsilon mayor que 0, la precisión que estamos nosotros buscando encontrar o buscando cumplir. Entonces, después que nosotros tenemos el error encontrado, si no hemos llegado todavía a la precisión, ahí tendríamos que evaluar qué pasa con los productos, con el f del b1 por el f del x2 y el f del a1 por el a1 por el f del x2. Entonces, en nuestro caso, fijémonos, ahora nosotros estamos trabajando con el intervalo x2
A ver, ahora estamos trabajando con el intervalo A1, X2 y con el intervalo X2, B1. Entonces, nuevamente en este caso, el producto f de B1 por el f del X2 sería el negativo, mientras que el otro ya lo vamos descartando. Entonces, tendríamos esta situación, este producto negativo, y entonces la raíz estaría entre el X2 y el B1. Entonces, este intervalo X2, B1 sería nuestro próximo intervalo A2, B2. Y en nuestro caso, este producto no sería el negativo, pero si fuera una situación en que este producto fuese el negativo, quiere decir que la raíz está entre el A1, X2, y ese sería el nuevo intervalo. Entonces, de esta forma, nosotros seguiríamos iterando, aplicando la misma mecánica y, como dice aquí, en cada iteración se iría analizando el error para saber si la precisión se logró. Entonces, ahora tendríamos que ver las ventajas y desventajas del método. Entonces, como es un método que se mueve similar o análogamente al método de la bisección, va a tener prácticamente las mismas ventajas y desventajas. Entonces, nuevamente va a ser un método seguro para funciones continuas, ¿sí? La sucesión de aproximaciones que este método de la regla falsa genera va a ser convergente, pero siempre y cuando la función sea continua, que es lo mismo que cumplir el de la bisección. Y por otro lado, con respecto al método de la bisección, vamos a ir teniendo un poco más de rapidez de convergencia. Pero esa rapidez es en general, dice esto, pero en general es más rápido el de la regla falsa al de la bisección. Pero ese en general no quiere decir todas las veces. Hay algunas excepciones de formas de funciones que lo hacen más lento que el de la bisección, pero generalmente es más rápido de converger. Con respecto a las desventajas, como habíamos dicho, también se considera que es un método lento, por más que sea más rápido que el de la bisección, se considera también un método lento. Y con respecto a las situaciones como esta que tenemos acá, donde tenemos una misma función que tiene varias raíces a lo largo del eje X, nos tenemos que apoyar sí o sí en el método gráfico o que nos den el dato de qué raíz es la que nosotros necesitaríamos trabajar. Entonces, esa es como una desventaja porque necesitamos de información extra. Bueno, entonces, a continuación vamos a plantear este ejemplo de hallar la raíz de esta ecuación empleando el método de la regla falsa. Este ejemplo está resuelto en el apunte con el intervalo -3 menos 1, que como vemos en esta gráfica tiene aquí la raíz. Esta sería una situación en que yo necesito tener muy claro qué raíz es la que yo quiero obtener. Porque fíjense, ¿quién es la f de x aquí? La f de x es la seno de x menos 1. Entonces, esta función, como es una función que es un seno, tiene a lo largo de un periodo varias raíces y a su vez una función periódica, así que vamos a tener raíces a lo largo del eje X, infinitas raíces.
Entonces yo tengo que tener clara qué intervalo o qué raíz es la que yo quiero encontrar. En este caso la que queremos encontrar es esta. En el apunte está resuelto para el intervalo -3, -1. Pero yo propongo y dejo como ejercicio trabajar en el intervalo -2,5, -2, que es ya más próximo a la raíz. Entonces, vamos a ver que si nosotros afinamos la puntería, digamos, para tomar el intervalo, logramos menos trabajo y logramos también bastante mejor la precisión. Entonces, esto va a quedar como ejercicio para que sea presentado cuando se terminen. Lo pueden trabajar en grupos de a 2 personas y lo presentan al ejercicio. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las consideraciones para resolverlo? Primero, que tenemos que trabajar en radianes, ¿sí? Porque estamos trabajando con una función trigonométrica. Entonces, primero vamos a trabajar en radianes. Y segundo, tenemos que emplear las memorias de la calculadora, ¿sí? Las memorias de la calculadora. Recuerden que ustedes, si no tienen a mano, en el caso de necesitar un gráfico, pueden usar aplicaciones del celular, de la computadora. Tenemos muchas herramientas disponibles. Incluso también con el Excel se podrían trabajar los métodos, pero nosotros vamos a priorizar el trabajo a mano para internalizar cómo se trabaja el método. Pero no solo se pueden programar con software como el MATLAB, el Octave o cualquier otro software que ustedes conozcan, sino que también incluso con el Excel se podrían trabajar. Y yo los invito a que experimenten o que investiguen en Internet varias herramientas que hay para trabajar los métodos numéricos. Bueno, entonces hasta acá sería la sesión de hoy y nos vemos en el próximo video, que va a ser el próximo método, que va a ser el método de la secante. Hasta luego.